no, hay categorías que no pueden no poner nada y va a estar bien, no se hagan problema. Profe, una pregunta, ¿tiene que tener algún, porque no, creo que eso no especificaba, un mínimo de hojas, el trabajo, o piden alguna extensión en especial o no? No, es libre. No es necesario que sean 20 páginas, ¿sí? Pueden hacerlo breve en 2 o 3 páginas, como hay trabajos que tienen 12, 15 páginas que estuvieron realmente muy buenos y con mucha información, pero realmente es de acuerdo a la información que dispongan y a qué pueden poner de cada una de esas variables, lo que conozcan o lo que puedan informar o describir sobre ese punto en cada una de sus regionales. No hay un límite de páginas. Profe, y por último, Sí. No, era eso, no, ya está. Bueno, cualquier duda me mandan un correo, no hay ningún problema. Simplemente, si hay categorías que no saben qué poner o que no saben bien qué describir ahí, no las coloquen, no hay problema. Si tienen muchísima información de una variable, hagan una síntesis o a ver, bueno, cómo poder, si le tuvieran que contar a otra persona que no conoce la regional, características de su facultad, ¿qué describirían en cuanto a comunicación, en cuanto a normas y procedimientos, en cuanto a cómo se administra el tiempo, si hay una agenda, un calendario académico? ¿Sí? ¿Cómo son, qué gremios están en la regional? Cuestiones Profe, generales. Sí. no, ahora me acordé la última pregunta. Mi compañero en la clase pasada creo que le preguntó, no me acuerdo si a usted o al otro profe, si se podía hacer como a modo de introducción, hablando en general, digamos, abarcando toda la facultad, pero después para especificar las variables, digamos, del diagnóstico, utilizar un área en particular. Exacto, sí, quedamos en que sí, en que había cuestiones que eran generales de toda la universidad y después algunas variables las podían hacer desde su área específica, describiendo desde sus sectores específicos. ¿Estamos? Sí, gracias, profe, era eso. Bueno, a los que ya enviaron el trabajo les fui haciendo una devolución. Están muy bien, sí. Algunos les hice alguna pequeña sugerencia y había uno que estaba un poco incompleto en cuanto a la información de la realidad que viven ustedes o cómo lo viven ustedes y les pedí que si podían ampliarlo. A modo de como trabajo, la verdad que ha sido bastante, digamos, era un trabajo de un grado de dificultad o que merecía, digamos, dedicarse y poder buscar información y poder plasmarla en una descripción o diagnóstico, por lo cual a modo de trabajo final va a ser una actividad mucho más breve, ¿sí? El trabajo final va a ser individual y ya lo voy a subir al campus, va a consistir en hacer una breve síntesis sobre los contenidos en una página o 2 páginas, respecto a cuáles fueron sus principales aprendizajes en la asignatura, los contenidos que no conocían o que mayor relevancia resultaron para ustedes o les sirvieron, y hay sugerencias que puedan hacernos a las docentes o a la cátedra en sí. Así que la actividad final va a ser mucho más simple y breve, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver el tema del día de hoy, clima laboral. ¿Qué podemos decir o qué entendemos por lo que es clima laboral? Si tendríamos que definirlo de alguna manera, ¿qué les parece? Acá Venado. Venado, sí. Y sería vos. Dale, dale. El ambiente en que trabajamos,
son 7 horas las que pasamos y es una convivencia que tenemos. Muy bien, estamos las vivencias que se dan en el ambiente de trabajo durante la jornada. Todo lo que vivimos conforma un determinado clima, ¿no? Y nos hace sentir determinadas emociones, impacta en nuestra motivación y en nuestra productividad también, ¿sí? Vamos a ver una definición de lo que sería el clima. Acá podemos ver un concepto que sostiene que es la actitud colectiva de los trabajadores que se plasma a través de determinados comportamientos, ¿sí? O conductas que se produce y reproduce continuamente. Esto nos da la idea de un dinamismo que frente a determinadas situaciones vamos a tener determinados comportamientos, ¿sí? Que van a crear un determinado clima en un momento dado, y esos comportamientos que van a variar en cada situación surgen de cómo cada uno de nosotros valoramos o percibimos los factores organizacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos sacar de esta definición? Que cada persona tiene una determinada manera de percibir una situación o de interpretar, ¿sí? Por eso pasa que muchas veces hacemos determinados recortes de la realidad y la misma situación genera un impacto distinto en cada persona. A alguien le puede realmente afectar mucho una situación de su trabajo que a otro la tome de una manera distinta en función de cómo la percibe o la interpreta en base a sus experiencias previas, sus creencias, sus formas de sentir, de pensar y de actuar. Pero todo esto conforma entonces el clima laboral, es el conjunto de conductas que se dan en forma colectiva dentro del grupo en el cual compartimos el ambiente de trabajo, que van a variar esas conductas y esos comportamientos en cada situación, ¿sí? Y que dependen de cómo cada uno de nosotros percibe los factores organizacionales. ¿Cuáles son esos factores organizacionales? Se pueden agrupar en 4 tipos que ahora los vamos a ver. Y estos factores van a incidir entonces, de acuerdo a cómo los percibimos, para crear un clima positivo o un clima negativo. Son polos totalmente opuestos y alguna de las características de un clima laboral positivo tiene que ver con que los empleados se encuentran satisfechos, si se sienten parte de la organización, ¿sí? Tener un buen clima laboral hace que uno se sienta parte, tenga un sentido de pertenencia, que sea eficiente al ejecutar su trabajo, en el desempeño de las tareas, que esté motivado, ¿sí? Y sienta que el nivel de calidad de vida laboral es satisfactorio. Esto disminuye también el buen clima, ayuda o favorece a que se eviten ausentismos, personas que se enferman o tienen accidentes, y disminuye las tasas de rotación, esto de que continuamente se va renovando el personal porque las personas no duran o permanecen en los lugares de trabajo. Por el contrario, en un clima negativo, esto impacta profundamente en la satisfacción de los trabajadores, en el sentimiento hacia la organización, ¿sí? Generando desconfianza, ganas de no seguir formando parte de esa organización. Los productos o servicios que se brindan desde ese lugar empiezan a tener fallas, a ser defectuosos, aparecen situaciones de robo o de sabotaje, o factores que afectan la eficiencia y la eficacia de los trabajadores, producto del mal clima, ¿no? Si hay algún tipo de información que no se brinda y eso lleva a cometer errores a los compañeros, cuestiones que impactan sobre el rendimiento de los trabajadores y sobre el clima que se vive dentro de esa institución. Esto genera una pérdida de la motivación, una sensación de
que no se tiene unas buenas condiciones de trabajo y afectan a la calidad de vida del trabajador, y aumentan por estas causas los índices de rotación, ¿sí?, de personas que deciden cambiar de trabajo, o faltas, ausencias, accidentes, producto de las malas condiciones. Ya vamos a ver cuáles son los factores, o del mal clima laboral, o de la falta de herramientas adecuadas y de higiene y seguridad. Pueden aparecer este tipo de inconvenientes. ¿Cuáles son los factores, entonces, que en función de cómo los percibimos o interpretamos a estos factores, vamos a tener esa sensación de que hay un buen clima o un clima positivo, o por el contrario, un clima negativo de trabajo? Tenemos por un lado los factores que tienen relación con el puesto en sí, el tipo de tarea, si es una tarea monótona, rutinaria, si va variando, si se va renovando, ¿sí? Esta variabilidad de las tareas, ¿sí?, van a ser es uno de los factores que determinan el clima laboral. Por otro lado, el nivel de exigencia física y mental que requiere cada puesto de trabajo, el ambiente físico, las condiciones físicas, ustedes saben que impactan en cómo se siente el trabajador y en el nivel de productividad. Pensemos en cuestiones como ambientes que no reúnen las condiciones físicas adecuadas, de iluminación, de temperatura, ¿sí?, de poder contar con las herramientas de trabajo o con las herramientas de higiene y seguridad necesarias para poder hacer un buen trabajo y no correr riesgos. Estos son relacionados entonces con el puesto en sí. Otro de los factores son los relacionados con la gestión. Y aquí tenemos, por ejemplo, el tipo de liderazgo, ¿sí?, el nivel de control que se realiza sobre los trabajadores, si se les brinda cierto grado de autonomía, de poder disponer de cierta libertad o autonomía en el momento de realizar la tarea, ¿sí?, que uno se sienta que se les da determinado margen de libertad y de autonomía para poder tomar pequeñas decisiones o para poder hacer la tarea como cada uno lo considere. ¿Cómo se da esa comunicación? Si es solo descendente, es decir, una bajada de línea o de dar instrucciones y órdenes, o los empleados tienen posibilidad de hacer sugerencias al momento de que se establezcan los objetivos de trabajo, o se tomen las decisiones, uno puede opinar o sugerir determinadas cuestiones, ¿sí? Cómo es ese tipo de comunicación también impacta sobre el clima laboral de los empleados. Y la retroalimentación es esta devolución o esta comunicación de ida y vuelta que recibimos en nuestros ambientes de trabajo. Si se nos reconoce por el trabajo, si se nos, delante de los demás compañeros, se nos reconoce, se nos hace algún tipo de reconocimiento, digamos, delante de los demás, o un premio o beneficio concreto, ¿sí? Esta devolución que tenemos respecto a cómo nos vamos desempeñando también hace o al clima que se vive, ¿sí? Otro de los también relacionado dentro de los que son factores de gestión tiene que ver con cómo se da la motivación o cómo se motiva, cuál es el sistema de recompensas, premios y castigos que predomina en ese ambiente de trabajo. El reconocimiento económico, es decir, esta famosa palmada en la espalda, es decir, qué bueno que te tenemos trabajando con nosotros, qué importante que sos para nuestro equipo de trabajo, realmente valoramos tu grado de compromiso, tus aportes, tus ideas, tus ganas de poder mejorar las cosas, ¿sí? Esto también hace a que nos sintamos reconocidos, si bien no es a través de algo económico, ¿no? Pero sí, recuerdan las necesidades de Maslow, esa pirámide donde había esa necesidad de reconocimiento, de orgullo, de autoestima, también puede ser favorecida de esta manera.
Otra de las cuestiones es si por parte de la organización hay oportunidades de poder ir haciendo carrera dentro de la organización, tener posibilidades de ir superándose cada uno, tanto a nivel personal como profesional, de poder tener posibilidades de mejora u oportunidades de mejora, ¿sí? Estas son algunas cuestiones que también determinan el clima laboral de los trabajadores. Tenemos entonces factores del puesto, factores de gestión, ¿sí? Dentro de los factores de gestión, otras de las cuestiones a tener en cuenta es cómo es la estructura y las políticas que se definen en esa organización, y esto también está relacionado con las categorías del diagnóstico que cada uno de ustedes fueron haciendo. Fíjense cómo también está relacionado. Cómo es la política salarial, cómo son las normas y procedimientos, ¿sí? Las normas de control, la evaluación, si hay sanciones, cómo se aplican, si se les dan, cómo es el tema con los horarios, con los descansos, con las posibilidades de tener un tiempo dentro del horario de trabajo de la jornada laboral para poder tener un descanso, ¿sí? Otro de los factores son los sociales, ¿sí? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros, con nuestros superiores, con la gente a quienes tenemos a cargo? ¿Sí? Los conflictos siempre van a estar, ¿sí? Y forman parte de las crisis, son siempre oportunidades de cambio. Los conflictos, al tratar de, sí, sobre todo si pensamos en la complejidad de las relaciones humanas, siempre va a haber conflictos. ¿Sí? El tema está saber tomarlos para mejorar, para resolver cuestiones, para que cada una de las partes puedan realmente ser transparentes y decir: estos son mis intereses, esto es lo que yo me estoy sintiendo afectado por esta cuestión, esto es para mí muy importante y siento que vos no lo estás teniendo en cuenta. Entonces, los conflictos siempre van a determinar que el clima laboral sea percibido como positivo o como negativo. El nivel de confianza que tenemos en los demás o que tienen en nosotros, ¿sí? Hasta qué punto sentimos que uno puede confiar en quien tiene al lado, o en quien es su superior, o en quien es su equipo de trabajo. La sinergia al momento de trabajar en equipo es esta posibilidad de aunar los esfuerzos, y los esfuerzos conjuntos dan un resultado mucho mayor al que podríamos obtener haciendo cada uno el esfuerzo de manera individual, ¿sí? Es como que se potencia, es un efecto sinérgico que produce el trabajo en equipo. Y las cuestiones de comunicación, todos los problemas que pueden surgir a raíz de la comunicación y que determinan el clima que se vive a diario en las organizaciones. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta? Todo bien, profe. Bueno, otro de los factores, y presten atención hasta ahora vamos 4 tipos, sí, este es el cuarto, los factores personales. Tenemos entonces los relacionados con el puesto, los relacionados con la gestión, los factores, sí, sociales, y aquí tenemos los personales. Tienen que ver con qué es importante para cada uno en función de nuestras necesidades, de nuestros intereses, nuestros gustos, ¿sí? Cuáles son nuestras actitudes, nuestras conductas cotidianas, porque muchas veces el clima laboral es, digamos, influenciado por la actitud o comportamiento de una persona en particular. Cuando está o cuando viene esta persona, genera o nos cambia el humor, o genera problemas, o todos nos empezamos a sentir afectados, ¿sí? Por determinada actitud o factor de personalidad de alguien. Y también el nivel de satisfacción laboral de cada uno de los trabajadores determina su grado de compromiso, ¿sí? Si yo siento que me esfuerzo, que doy lo mejor de mí, que trato de hacer todo, pero los demás no lo hacen a la misma, o no se reconocen, y voy a empezar a desmotivarme, y mi nivel de compromiso va a empezar a disminuir, ¿sí? Incluso hay otras personas que, a pesar de que las condiciones del trabajo no sean las más favorecedoras,
que haya personas con las cuales pueden aparecer conflictos, que es tal el grado de compromiso o de sentido de pertenencia hacia esa organización que es capaz de adoptar una actitud de, más allá de todo, poner lo mejor de sí para tratar de él cumplir con su tarea, cumplir con su trabajo, hacer lo que se pueda de la mejor manera posible y con las condiciones que se tienen, aunque no serían las más deseables o las que, aún así, esto no impacta en su nivel de motivación. Entonces está en cada uno cómo interpreta o percibe esa situación y si decide ver la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío, aunque no tengamos las mejores herramientas de trabajo, quizá tenemos un buen grupo de compañeras y tratamos de hacer de la jornada laboral que alimente nuestras necesidades sociales, ¿sí? De poder tener una buena relación o un ambiente de trabajo distendido con mis compañeros, ¿sí? Todos estos factores entonces van a influir en el desempeño. Y fíjense lo que dice allí abajo, el individuo percibe el clima organizacional, es decir, realiza una determinada mirada, lectura, interpretación sobre la situación cotidiana de trabajo y dependiendo su esquema mental, es decir, sus creencias, sus valores, sus experiencias previas, sus formas de pensar, de sentir y de actuar, ¿sí? Va justamente a comportarse de determinada manera y esta conducta que adopte va a influir en el resultado de su desempeño. ¿Sí? Entonces, en función de cómo percibo o interpreto una situación y de mis esquemas mentales, voy a sentir determinadas o voy a tener determinada motivación o iniciativa o empuje a actuar en determinado sentido o no, todo lo contrario, voy a tomarlo como que no me motiva, no tengo ganas de hacerlo. Entonces esto va a hacer que lo haga sin compromiso, que mi desempeño no sea eficaz y que esto afecte también al clima que se viva dentro de esa organización. Bien, algunas cuestiones en cuanto a iniciativas de mejora o de cómo se puede favorecer un clima laboral. Si tenemos en cuenta las condiciones del puesto o los factores relacionados con el tipo de tareas, ¿sí? Poder tener condiciones de higiene y seguridad siempre van a ser condiciones que favorezcan el nivel de satisfacción de los trabajadores. Poder disponer de equipamientos o herramientas, ¿sí? Que tengan condiciones de seguridad, buenas condiciones físicas en el ambiente de trabajo, luz, humedad, temperatura, ¿sí? Cuestiones ergonómicas en relación a la ubicación de los equipos, de las máquinas de trabajo, cómo está distribuida la oficina, si hay herramientas que faciliten la tarea, ¿sí? Cuestiones de normas de higiene y seguridad, todas estas cuestiones relacionadas con la higiene y seguridad laboral siempre van a ser favorecedoras de mejorar el clima en relación a los aspectos físicos de las condiciones y medio ambiente del trabajo. Lo que tiene que ver con factores de gestión, se recomienda siempre aspirar a un tipo de liderazgo situacional. ¿Qué significa? Es este líder que es capaz de adaptarse a las distintas situaciones que van a ser diferentes y que van a variar y no siempre resolver los problemas o conflictos que se presenten de la misma manera, sino analizando cada una de estas situaciones, ¿sí? Y poder definir cuál es el tipo de dirección que esos trabajadores están necesitando, ¿sí? Una instrucción concreta, que se les diga realmente cuál es el objetivo y cuáles son las expectativas o los que se espera que se haga y en qué tiempo y en qué plazo, o bien un estilo de dirección más participativo en el cual se puedan juntos ir conversando cómo se puede hacer la tarea o cómo se puede lograr alcanzar el objetivo propuesto, ¿sí? O un estilo de dirección, ¿sí? Más autoritario, de decir esto se hace así, se va a hacer así, de esta manera y en este tiempo y tiene que estar listo. Determinados
tipos de situaciones van a necesitar o requerir determinado tipo de dirección. Lo mismo, cuestiones de capacitación que hagan falta para alguna situación particular, poder brindarle el entrenamiento necesario para que el desempeño del trabajador sea eficaz. La necesidad de apoyo, de reconocimiento, hay personas que necesitan que realmente se las contenga, se las aliente, se las guíe, en el sentido de así vas bien, sí está bien así, necesitan consultar más cada uno de los pasos que van dando en su trabajo, ¿sí? Por una cuestión de características propias de seguridad, entonces necesitan una guía o una supervisión más constante. Hoy, en cuanto al nivel de delegación, personas que sean y que incluso necesiten esto de que se les someta al desafío, que se les permita decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, hacelo como vos quieras, pero tiene que estar hecho en tal tiempo y de tal forma, ¿sí? Entonces cada uno delega o decir, hacete cargo de esto, de coordinar a tu equipo de trabajo, pónganse de acuerdo como quieran, pero vos vas a ser el responsable de que este equipo funcione, ¿sí? Entonces este estilo de liderazgo situacional favorece el buen clima porque es un tipo de líder que detecta las necesidades de sus trabajadores e intenta, digamos, a cada uno, a algunos darle un estilo de dirección, a otros un estilo más de delegar, ¿sí? Brindar capacitación a quienes lo necesiten, el apoyo o reconocimiento ante la tarea, ¿sí? Entonces, esto favorece el clima que se vive en esa organización. Lo mismo al momento de diseñar las normas, que estas normas sean equitativas, tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿sí? Y instaurar en la organización políticas motivadoras, ver de qué manera se puede motivar, que no sea solo económico, porque es una realidad que no se puede muchas veces brindar beneficios económicos a todos, pero de qué manera se puede lograr esa motivación dentro de la institución. Otras iniciativas de mejora tienen que ver con la comunicación. Ustedes saben que la comunicación es uno de los factores que más conflictos generan dentro de los problemas de comunicación en las relaciones humanas en general, ¿sí? Ni hablar dentro de las organizaciones donde hay muchas personas que conviven y que comparten y que los problemas de comunicación pueden llevar a que tareas importantes queden sin hacer, ¿sí? Porque todos supusieron que otra persona lo iba a hacer o que nadie concretamente dijo, bueno, vos haces esto, o se pusieron de acuerdo en coordinar las tareas, entonces falta de comunicación que lleva a que haya cosas o información que no llegue a quien tienen que llegar, o bien que se duplican los esfuerzos. ¿Por qué? Porque todos se pusieron a hacer algo que ya estaba otra persona haciéndolo y al final quedaron cosas importantes sin hacer y otros perdieron o duplicaron esfuerzos. Son importantes tener en cuenta para mejorar la comunicación cuestiones de empatía. Esto de poder, por un segundo, estar en la situación del otro y comprender desde qué lugar hizo lo que hizo, o reaccionó como reaccionó, o respondió o no respondió como se esperaba, ¿sí? Poder intentar entender desde un lugar de sensibilidad interpersonal, de poder ponerse realmente en el lugar del otro y ver qué habrá sido lo que lo llevó a actuar de determinada manera. La escucha activa, esto de saber escuchar, lo cual es un ejercicio que muchas veces estamos tan centrados en nuestra postura, en querer defender lo que necesitamos, lo que nos parece, el problema que tenemos, que no escuchamos la situación o la respuesta o lo que la otra parte tiene para decirnos. Lo mismo cuando se llega a hacer una determinada queja, que no se quede solo en la queja, sino que haya una propuesta para ver cómo solucionarlo, una alternativa de poder resolverlo, aunque no pueda brindarse la solución inmediata o la solución deseada, pero intentar pensar alternativas, ¿sí?
Retroalimentación, esto de la comunicación de ida y vuelta, porque es la manera de poder reducir conflictos, malentendidos, que se den por supuestas cosas que no se dijeron, y reducir también los rumores. Si uno comunica realmente y por un medio formal y por canales formales cómo se van a hacer las cosas o ante determinadas situaciones qué fue lo que pasó, se evita toda esta serie de rumores donde cada uno le va agregando su impronta respecto a una situación o lo que uno interpreta de lo que el otro le dijo, y entonces se crean estas situaciones que aumentan el conflicto y el nivel de malestar. Y poder implementar estrategias de mediación y negociación para resolver los conflictos, ¿sí? Incluir a una tercera parte neutral que pueda intervenir en momentos de cuando dos partes no logran ponerse de acuerdo, ¿sí? Otra de las cuestiones es favorecer el trabajo en equipo, ya que muchas veces llega a mejorar la sensación o satisfacción en los ambientes de trabajo, poder buscar la sinergia grupal, que es esta sensación de poder aunar los esfuerzos y sentir que uno realmente el producto obtenido es el resultado de la suma de las partes, pero también de mucho más. Es mucho mayor la satisfacción obtenida al trabajar o al lograrlo juntos. Poder favorecer la participación conjunta, establecer normas de buena convivencia. También cuestiones a nivel organizacional de selección de personal, poder buscar a las personas o a los trabajadores que realmente reúnan las competencias o sean aptos para desempeñar cada tarea, ¿sí? Estas son cuestiones que afectan al clima, porque tener una persona que no reunía las condiciones necesarias o las competencias para poder desempeñar esa tarea iba a generar problemas en el resto del equipo, va a traer problemas en cuanto al rendimiento, ¿sí? El proceso de inducción es otra de las iniciativas que permiten mejorar el buen clima laboral, porque llevan a que desde el comienzo se pueda establecer una buena relación laboral, ya sea con los superiores, ya sea con los compañeros, que se le explique a esa persona todo lo necesario para que pueda dar lo mejor de sí, desplegar todo su potencial, y que la organización se sienta que realmente tiene un talento que valora y que es capaz de cuidar dentro de la organización. Y también la persona sentirse, digamos, adaptada, favorecer su adaptación al nuevo ambiente de trabajo, ¿sí? El tema de enriquecer los puestos dentro de cada puesto de trabajo, de cómo poder ir enriqueciéndolo en cuanto a sus tareas, a través de capacitaciones, aumentando las responsabilidades, favoreciendo la rotación, ¿sí? En determinadas áreas poder, empezar y después de un tiempo podés pasar a trabajar en otra área, como para lograr cierta variación, ¿sí? Y aumentar la motivación del empleado. Capacitación, ya lo dijimos también, poder ir desarrollando nuevas habilidades y competencias para que esas personas también aumenten su rendimiento y su desempeño, y esto los lleve a sentirse más satisfechos y obtener un buen clima laboral. Favorecer o fortalecer lo que es la cultura organizacional. Esta serie de valores, ¿sí? De lo que se valora a nivel de cultura. Fíjense que una cultura más fuerte facilita un mayor entendimiento entre los miembros, que haya un mayor sentido de pertenencia en la organización y predispone a un clima más saludable. Si todos entendemos cómo son las cosas, cómo se llevan a cabo determinados procedimientos, uno entiende y lo entiende, y entonces esto favorece a que haya un mejor clima. Y también en el caso de habilidades personales específicas, si tenemos en cuenta los factores personales, poder mejorar las relaciones interpersonales favoreciendo la capacidad de expresión, de ser claro, al transmitir un mensaje, al pedir lo que uno necesita,
Al solicitar determinado permiso, si es lo que uno quiere conseguir, al pedir determinado favor, ser claro, explícito y concreto, y también la capacidad de escucha, de ver qué es lo que el otro me está intentando transmitir, sugerir, pedir, reclamar, ¿por qué no también? ¿Sí? Cuestiones de valores y principios que hacen a nuestros seres humanos y a nuestro comportamiento moral y ético de respeto, responsabilidad, colaboración, solidaridad, cómo poder desarrollar cada uno desde nuestro lugar, ir mejorando en estas cuestiones para también ser mejores personas, más allá de tener un mejor clima de trabajo con los demás. Y a modo de conclusión, ¿sí? Fíjense cómo mejorar el clima laboral aumenta la satisfacción, predispone una buena relación, ya sea con el cliente al quien le prestamos el servicio, o el ciudadano, o con quien nos relacionamos, y aumenta la eficiencia de la organización. A un mejor clima, mejor satisfacción de los empleados, mayor productividad o nivel de eficiencia como institución o organización. ¿Alguna consulta? No, todo bien, profe. Acá nosotros en Venado tenemos, en cuanto a clima laboral, no sería un conflicto, pero es algo que nos pasa siempre, tenemos una caldera central, donde tenemos, ya sea en el invierno tenemos el calor, obviamente, y en el verano el frío, y es un tema, porque las oficinas nuestras que nos dan el sol, en el verano es un horno nuestra oficina, y cuando prendemos la caldera, para que nos dé aire, las otras oficinas que están más atrás, que no le da el sol, se congelan. Entonces, una ida y venida con la caldera, nos peleamos, que subimos la temperatura, bajamos y ahora en el invierno pasa exactamente lo mismo, ahora que empezó el frío. Nosotros que nos da el sol, tenemos el lugar templado, y los otros lugares es una heladera. Entonces ponen la caldera y nosotros nos morimos de calor, y así estamos, vamos y venimos, una pelea. Un claro ejemplo de factores físicos o de condiciones físicas que afectan el clima de ustedes y en el desempeño de su trabajo, ¿sí? En el humor que se vive a diario o en el clima que se vive a diario. Esa tenía que ver ahora con la actividad breve que les iba a plantear, que era pensar, ustedes debatir ahí entre los que están en presentes, ¿qué factores consideran ustedes que son los que mayor impacto tienen en su sensación de satisfacción en cuanto a clima laboral? Pensando en estos 4 factores que vimos, factores relacionados con el puesto de trabajo o con las condiciones del ambiente de trabajo, factores de gestión, factores sociales o factores personales. A ver, debatan ahí entre ustedes en cuál consideran que es el mayor factor que impacta sobre el clima laboral de cada una de las regionales. Ustedes ya compartieron lo de la caldera, creo que sería uno de las respuestas. A ver qué otras respuestas.
Es para comentar, así que los escucho. ¿Cuáles consideran ustedes de los factores que mayor impacto tienen en el clima laboral que viven ustedes a diario? Nosotros acá en Villa María creo que el factor principal es el comunicacional. Perdón, Villa María, el factor principal es El comunicacional. comunicacional. Bien. Sí, Que la información no circula como debería circular, que falta la información, que les llega tarde. ¿Cómo lo podrían diagnosticar? ¿Qué falta? Falta de las autoridades líneas claras de lo que necesitan que hagamos en cada oficina o lo que ellos suponen que quieren de nosotros. O sea, Bien. cada líneas claras. ¿Han tenido oportunidad de plantearlo a esto como una situación? Es que no tenemos mucha comunicación en el claustro no docente con las autoridades. Bien. Como si las autoridades estuvieran en el piso de arriba y nosotros estamos en el piso de abajo. Ajá. Es físico, es así físicamente, está así la estructura, pero realmente no hay comunicación, no hay bajada de línea. Bien. ¿En las demás regionales cómo es el tema de comunicación? Ahí va. Profe, en Venado Tuerto pasa algo parecido con la comunicación al respecto del tema de las aulas, la organización de cursos. Por ejemplo, Bedelía, que es quien tiene el manejo de las aulas conjuntamente con Extensión Universitaria por los cursos de oficio, muchas veces ellos programaron un curso y está llegando la gente y el aula está ocupada porque no hubo una comunicación con anticipación de que se iba a utilizar en el mismo horario y gestionan esos conflictos de último momento que uno tiene que salvar la situación, ir a buscar otro aula, pero que es numeroso el grupo, entonces por ahí no tenés dónde meterlos y es incómodo para la gente que viene porque tenés que brindarle lo mejor y para los alumnos también porque necesitan sus aulas y eso genera muchísimas veces problemas de discordias. Ya lo creo. Cuestiones también de organización, ¿no? Porque es organizar y comunicar por una cuestión de las reservas o para que no surjan estos inconvenientes, entiendo. Y para no quedarnos con esta sensación de siempre mirar lo que está mal, ¿cuáles de los factores ustedes consideran que son los que mayor favorecen el clima laboral, el buen clima laboral? ¿Qué factores mejor está, digamos, considerado y tiene un impacto más positivo en el clima diario que se vive en sus regionales? Y el social sería, las relaciones entre compañeros, con los alumnos. Bien. ¿Desde dónde me hablaban ahí? ¿Desde qué regional? Venado. Venado, gracias Venado. ¿Las demás? ¿Coinciden? Sí, coincidimos con lo que está diciendo la gente de Venado. Sí. Bien. ¿Para ustedes también lo social es lo que más favorece el buen clima? Sí, creo que sí, también la capacitación y el mantenernos siempre es una motivación importante. Bien, bueno, ahora vamos a ver, les voy a mostrar, solo para mostrarles nomás, lo que es una encuesta de clima, porque existen encuestas de clima laboral o de satisfacción laboral para medir el nivel de satisfacción de los trabajadores y poder implementar determinado tipo de mejoras luego a partir de esas conclusiones. Y vamos a ver un pequeño videíto de 2 minutos donde también dan algunas pautas para mejorar el clima laboral. No sé si se alcanza a ver ahí.
Fíjense que es una breve encuesta, es anónima y está dividida en dos partes, en lo que tiene que ver con clima organizacional en sí y con cuestiones de higiene y seguridad. La forma de responderla es totalmente de acuerdo, más o menos, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Y hay distintos aspectos que se van evaluando. En mi lugar de trabajo se me trata con dignidad y respeto. Tengo posibilidad de trabajar con los demás como miembro de un equipo de trabajo. Los problemas que se presentan se manejan en forma adecuada. Mi posición me da la oportunidad de participar en ciertas decisiones. ¿Sí? Este es un ejemplo de cómo es una encuesta de clima. ¿Sí? Siento que trabajo bajo presión. Recibo retroalimentación clara y precisa por parte de mis jefes acerca de las tareas que realizo. Mi trabajo me permite desarrollar nuevas habilidades. Cuando logro un buen resultado o hago algo sobresaliente en el trabajo, mi jefe reconoce mi aporte. Tengo una sensación de seguridad en mi puesto. Mis compañeros me toman en cuenta. Estoy informado de lo que sucede en mi lugar de trabajo. Se podrían implementar mejoras para que los trabajadores sean más efectivos. He dejado de hacer muchas cosas de mi trabajo por falta de tiempo o espacio. ¿Sí? La rivalidad entre los distintos trabajadores es alta y así distintas, fíjense, variables para ir evaluando. Hay grandes obstáculos que me impiden hacer mi trabajo como quisiera, donde cada trabajador en forma individual plantea su percepción, porque cada uno, recuerden siempre que tiene una cuestión de interpretación que hacemos, ¿sí? Respecto a las situaciones, y que esto nos lleva a determinadas formas de pensar, de sentir y de actuar. Muchas veces las condiciones no van a cambiar, pero sí puede cambiar nuestra manera de interpretarlas, de percibirlas y de cómo las reaccionamos en consecuencia. Y que pequeñas cosas cotidianas dejen de afectarnos y generarnos estrés. ¿Cómo? Ah, hay algún micrófono abierto, pensé que estaban hablando, perdón. Sigo entonces. Bueno, y así algunas cuestiones, tengo algunos sentimientos de frustración cuando las cosas no salen bien, ¿sí? Existen cambios repentinos y comentarios y después sobre cuestiones de higiene y seguridad. Si hay capacitaciones, si he sido entrenado en el uso de equipos de protección personal, cuestiones relacionadas para poder evaluar el clima que se vive en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones. Vamos a ver si podemos ver el video. No me deja abrirlo desde acá, vamos a ver si lo podemos ver desde internet. A ver si se puede ver. ¿No se escucha? No.
Se ve la imagen, pero no se escucha. Bueno, no están los chicos para poder pedirles auxilio y hoy cambiaron la computadora y no sé cómo instalar los parlantes, así que les pido disculpas. Está subido en el campus, pero muy breve, de 2 minutos, pero vuelve a repetir, digamos, cuestiones de cómo mejorar el clima dentro de las organizaciones o el ambiente de trabajo. Tiene que ver con estas iniciativas de mejora que vimos recién en el PowerPoint. Sí, de todas formas lo tienen subido al campus. Yo después me comprometo a poder subírselos para que lo vean, ¿de acuerdo? Profe, Lucia María. Sí. El video comienza con un grupo que están en uno de escritorio. Sí. ¿Cómo? Gracias. ¿Cómo, perdón? Si el video comienza con un grupo de gente que está trabajando en los escritorios, que dice exacto. ¿Cómo mejorar el clima laboral? Sí. Sí, ese es. Bueno, gracias. De nada. Bueno, en lo que nos queda de clase, vamos a ver brevemente algunas cuestiones sobre capacitación, ¿sí? Sobre el proceso de desarrollo de personas Recuerden los procesos de gestión del talento humano descritos por Hidalberto Chavenato que veníamos viendo. Concretamente, dentro de lo que es el desarrollo de personas, tenemos los programas de entrenamiento, ¿sí? Ay, sin querer toqué y volvía. ¿Sí? Programas de cambio que tienen que ver con el desarrollo organizacional y cuestiones de comunicación también tienen que ver lo que es todas las cuestiones de desarrollo de personas. Concretamente, dentro de lo que es el programa de entrenamiento o capacitación, tenemos que pensar que consiste en un proceso de enseñanza. Capacitar es educar, ¿sí? Enseñar aptitudes básicas que los empleados o trabajadores necesitan para poder ser eficaces en su trabajo, para poder cumplir con la tarea que deben realizar. Entonces, siempre cuando hablamos de entrenamiento, de capacitación, estamos hablando de procesos de aprendizaje. Procesos de aprendizaje en el sentido de mejorar, desarrollar nuevas habilidades, competencias para lograr mejores resultados, ¿sí?
Los objetivos que tiene todo programa de entrenamiento o actividad de capacitación es justamente brindar habilidades a las personas y oportunidades para poder solucionar determinados problemas o situaciones que puedan presentársele en el futuro. Uno entrena o capacita para que llegada a determinada situación pueda reaccionar o responder teniendo los conocimientos y las habilidades necesarias para poder hacerle frente. Estos son los objetivos generales, pero también tiene objetivos implícitos esta capacitación. ¿En qué sentido? En que capacitar a nuestros trabajadores y a los empleados también constituye una ventaja para la organización, porque va a tener mayor talento, mayor capital intelectual, es decir, personas más capacitadas, más valiosas en cuanto al desempeño, al nivel de productividad que tengan, a los conocimientos que adquieran y habilidades que desarrollan. Por eso, capacitar a los trabajadores no es un gasto para la organización, es realmente una inversión, ¿sí? Porque eso luego es devuelto en mayor productividad, mayor rendimiento, mayor eficacia, lo que lo hace crecer a la organización como organización. Y entre los objetivos implícitos de la capacitación es mejorar el compromiso del empleado, porque sentir que uno está siendo capacitado lo lleva a tener un mayor compromiso o a desarrollar una mayor sentido de pertenencia con la organización y achicar la brecha motivacional entre el empleado y la empresa. ¿Sí? Sentir que motiva el hecho de poder recibir capacitación o de desarrollar algunas habilidades. ¿En qué tipo de competencias se pueden capacitar a las personas? Vieron con Lara que era el concepto de competencias laborales y que era este conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y características de personalidad que nos permitían llevar a cabo una tarea con éxito, realizar una misión concreta o una tarea de trabajo en forma exitosa, ¿sí? Y estas competencias podían ser de tipo genéricas, generales, centrales, que también se llaman, que son las comunes a todos los empleados de una organización. Bueno, esas son las competencias generales. Por otro lado, tenemos competencias específicas para determinado puesto de trabajo, para determinado nivel jerárquico, es decir, todos los secretarios deberían tener esta capacidad o esta característica o este conocimiento. Todos los docentes deberían tener determinadas competencias, ¿sí? Específicas para determinado puesto, para determinada tarea o para determinado nivel jerárquico de responsabilidad. Por otro lado, tenemos una clasificación de competencias técnicas o duras relacionadas con conocimientos concretos, manejo de idioma, de un programa informático o algún conocimiento técnico específico, ¿sí? Y las competencias blandas o también llamadas soft, que son las competencias más relacionadas con actitudes, comportamientos, características de personalidad, forma de transmitir las órdenes, forma de comunicar los requerimientos, de realizar las solicitudes, de plasmar las quejas o disconformidades, ¿sí? Todo este tipo de competencias se entrenan, es decir, es posible. Hay algunas que cuestan un poco más porque son cuestiones más profundas o que tienen que ver con los valores y las creencias y las formas de ser de las personas, pero hay otras relacionadas con habilidades, conocimientos que se pueden capacitar, entrenar y perfeccionar, ¿sí? Dentro de lo que es un proceso de capacitación, hay una serie de etapas básicas que siempre deben realizarse, que primero es, bueno, vamos a capacitar a nuestros empleados. Primero tenemos que hacer un análisis de qué capacitaciones serían las necesarias para favorecer el mejor desempeño, el mayor rendimiento de determinados sector o de determinados trabajadores de determinadas áreas. Para esto realizamos un diagnóstico inicial, es decir, cuáles son los intereses o en qué les gustaría ser capacitados a estas personas, ¿sí? Luego, a raíz de una vez de haber detectado posibles necesidades que también pueden surgir en base a
problemas que hayan surgido, a que se hayan disminuido la calidad del trabajo, a que la evaluación del desempeño haya dado determinados resultados, puede ser indicio de que se está necesitando una capacitación o de que hay algo que está pasando que afecta el desempeño. Entonces, una vez determinado cuáles son los aspectos a capacitar, necesitamos definir objetivos concretos, medibles, que puedan ser alcanzables y que pueda haber una forma de ver si la capacitación dio o no resultados, ¿sí? Luego de fijar los objetivos, elegimos las técnicas. ¿De qué manera se va a realizar esta capacitación? En el puesto de trabajo, durante la jornada de trabajo, fuera de la jornada, mediante videoconferencias, a través de un curso, contratando a un entrenador particular que en la tarea o mientras en el lugar de trabajo me ayude a realizar la tarea y me enseñe a utilizar determinada máquina o programa, por ejemplo. Y una etapa final de evaluación donde poder ver realmente cuál fue el nivel de aprendizaje de los quienes fueron entrenados o capacitados, los resultados de la capacitación, ¿sí? Si satisfacieron las expectativas, si se alcanzaron o no los objetivos, ¿sí? Para poder hacer un diagnóstico de las necesidades de capacitación, lo hacemos a partir de el diagnóstico organizacional, que fue el trabajo que ustedes hicieron en cada una de sus regionales, y a partir de allí pueden surgir necesidades específicas de capacitación, de entrenamiento, de cuestiones que deberían o que requieren un proceso de aprendizaje por parte de los trabajadores. Analizando las tareas, si nos vamos al análisis y descripción de los puestos de trabajo, recuerden que había un apartado donde decía competencias, ¿sí? Las competencias necesarias. Entonces, a partir de cuál es la tarea, podemos determinar qué competencias son requeridas y ver si en los trabajadores están faltando o no, o esas competencias no alcanzan el nivel deseado. Entonces, buscamos potenciarlas. Y también, como les decía recién, a partir del análisis del desempeño, ¿sí? En función de cuál fue la actuación o los resultados obtenidos en cada uno de los trabajadores en su puesto, poder determinar si es necesario una capacitación y en qué, ¿sí? O si es necesario cambiar la herramienta de trabajo, porque era eso lo que estaba afectando a su desempeño, o que realmente no es la persona indicada para ese puesto, entonces es necesario reemplazarla o mover a esa persona a otro sector y que venga otra persona que sí reúna las competencias o que su perfil sea más adecuado al perfil del puesto o de la tarea. Entonces, fíjense todas las cuestiones que debemos tener en cuenta al momento de brindar capacitaciones o de poder capacitar en algo que realmente le sea un beneficio para la persona, para el trabajador y para la organización como ventaja competitiva. Como les decía recién, los objetivos deben ser concretos, puntualmente, entrenar a los empleados en el uso de determinado programa o en determinada herramienta de trabajo que se vaya a implementar, o en cuestiones de trabajo en equipo, de liderazgo, de estrategias de negociación o mediación, ¿sí? Medibles que puedan realmente evaluarse si se adquirieron o no, si hubo cambios después de la capacitación, ¿sí? Mediante qué lo vamos a medir, con qué herramienta, de qué manera, ¿sí? Y evaluables, como relacionados con lo anterior, cuando los medimos, evaluamos si el programa dio o no el resultado esperado. En cuanto a las técnicas, fíjense que decíamos, la capacitación en el puesto de trabajo, con algún tutor o persona capacitada que venga realmente al puesto de trabajo y mientras se realiza el trabajo nos vaya capacitando. Capacitación por instrucción, puede ser en forma presencial o virtual, entonces tenemos o determinados videos donde se nos enseña cómo realizar determinada tarea,
conferencias, cursos, técnicas audiovisuales mediante videos o imágenes, la telecapacitación, también relacionada con todo lo que es el uso de las tecnologías y las videoconferencias, el aprendizaje programado, ¿sí? Donde por módulos uno puede hacerlo en forma individual y a distancia o en su casa, ¿sí? Estar cargado en una plataforma el curso y uno lo va haciendo y va viendo los distintos módulos, ¿sí? Y simulacros, estudios de casos, son ejercicios o actividades donde se aprende haciendo, ¿no? Se desarrollan las habilidades poniéndolas en práctica justamente y tratando de ejercitarlas para favorecerlas. Y en la última instancia consiste en evaluar, ¿sí? La capacitación, poder determinar si fue eficiente, si dio los resultados esperados, comparar cómo era antes la situación y cómo fue después de la capacitación, y analizar los costos y beneficios, en el sentido de, ¿valió la pena invertir en esta capacitación? ¿Los beneficios fueron mayores que los costos? ¿Sí? Esto es lo que tenemos que evaluar al momento de determinar cuál fue el resultado obtenido. Quiero decirles que en el campus van a tener el PowerPoint sobre capacitación y también un material complementario de todo lo que es desarrollo de personas en cuanto a carrera, el plan de carrera y al desarrollo organizacional, en cuanto a cómo generar cambios dentro de la organización o estrategias de desarrollo a nivel organizacional y no solo de cada una de las personas. ¿Alguna consulta? No, todo bien, profe. Bien. En el momento en que ustedes han realizado capacitaciones, ¿cómo fue que surgieron estas capacitaciones a raíz de necesidades que se detectaron en función de alguna necesidad que ustedes plantearon? Acá Venado el año pasado hicimos una capacitación sobre TIC que fue a través del gremio. Bien. Y tenía esta configuración, la capacitación de determinados objetivos, técnicas, ¿sí? Sí. ¿Pudieron realizar después una evaluación o no? ¿No les exigieron a ustedes una vez finalizada la capacitación una encuesta o alguna manera para evaluar los resultados? Sí, era un trabajo final, un trabajo práctico tuvimos que hacer. El manual de procedimiento. Teníamos que presentar el manual de procedimiento de cada área del trabajo. Bien, bien, bien. En las demás regionales, ¿cómo son los temas en respecto a las capacitaciones? Sí, Virginia, nosotros acá en San Francisco ya desde el año pasado, principio del 2015, comenzamos con una encuesta que hacíamos a todos los no docentes por áreas primero, diciendo cuáles eran los cursos que más les interesaban o que les interesaba aprender. A partir de allí se dieron, bueno, primero comenzamos con las capacitaciones que le gustaban a todos. Y ahí vimos que, bueno, hay capacitaciones que le gusta a la mayoría de las personas, que son las capacitaciones blandas. O sea, se dio prioridad a hacer todo ese tipo de capacitaciones. Y veníamos con el inconveniente también que había mucha gente que estaba haciendo la tecnicatura y terminándola, o sea que no teníamos mucho tiempo. Hicieron afuera también, se han hecho capacitaciones viajando al rectorado en temas específicos, ya que había habido mucho movimiento de personal, mucha rotación más que movimiento, se habían hablado de distintas, y este año entonces comenzamos desde el mes de abril, que lo estamos haciendo, planificado hasta fines de agosto con la parte dura, digamos, que es todo lo que se refiere a computación. Word, Excel, pero bien usado en un sentido que a veces uno lo hace, pero no utilizando las herramientas que verdaderamente tiene cada programa. Y a partir de agosto en adelante vamos
que serían blandas, digamos, con la parte de posgrado, utilizando unos módulos que hacen lo que es gestión de personas, pero lo vamos a situar en 3 escalones de acuerdo a los mandos que tenemos los no docentes. Los mandos más altos, los medios y auxiliares, tratando los mismos temas. Los temas van a ser iguales, pero con distintas, digamos... lógicamente, en función de los distintos niveles de responsabilidad, algunos van a requerir otro tipo de habilidades. Exacto. Bien, muy interesante, muy bien. Hay desde entonces una importancia que se le está dando a lo que es la capacitación de los trabajadores o de las personas que integran la facultad. Fíjense que estamos en la era del conocimiento, la era de la información, donde es realmente muy valioso y se valora mucho el talento de cada una de las personas y que uno pueda ir desarrollándose y adquiriendo más habilidades, más conocimientos, y esto de la formación continua, ¿no? Entonces, esto también se va tiñendo o imprimiendo en cada una de las organizaciones en las que trabajamos. Bien. Para terminar, y no les quito más tiempo por hoy, vamos a ver muy brevemente y rápidamente, y nuevamente después en el campus van a tener material complementario sobre lo que es evaluación del desempeño, ¿sí? Es otro de los temas que estaban dentro de la planificación, que algunos dijeron que les interesaba, a otros más o menos. Entonces lo vamos a ver sintéticamente, ¿sí? Que tiene que ver con otro de los procesos, ¿sí? Y lo ubicamos en lo que es la aplicación de las personas. Una vez que las personas se incorporan a trabajar en la organización, van a tener una determinada puesto de trabajo con una determinada descripción de cuáles van a ser las responsabilidades y tareas a cumplir, y en función de estas tareas y responsabilidades van a ser evaluados en su desempeño. ¿Qué es específicamente la evaluación del desempeño? Es una apreciación sistemática, es decir, está sistematizada mediante determinados instrumentos para poder evaluar cómo cada trabajador se desempeña en su puesto de trabajo y realiza su tarea, pero también para poder evaluar el potencial de desarrollo futuro, porque ver cómo una persona trabaja y se desempeña nos da indicios de todo el potencial que tiene y que es capaz de poder desplegar en un futuro o en otra tarea o en otro puesto de nivel superior, y esto favorece la posibilidad de brindar oportunidades de desarrollo a ese trabajador. Entonces, según Chavenato, ¿sí?, son los pasos a seguir para valorar, determinar el valor, ¿sí?, de cómo es el rendimiento o productividad de cada miembro de la organización, a fin de establecer estrategias para solucionar problemas, para motivar a los trabajadores y fomentar su desarrollo personal. Entonces, ¿qué es evaluar el desempeño? Es poder determinar el valor de cómo estás realizando tu trabajo y poder apreciar justamente cómo cada persona se desempeña y cuál es el potencial de desarrollo que posee. ¿Qué beneficios trae? A raíz de la evaluación del desempeño pueden implantarse nuevas políticas en cuanto a la compensación de los trabajadores, ¿sí? Mejorar el desempeño, porque saber que vamos a ser evaluados nos lleva a querer hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y tratar de dar lo mejor de nosotros. A quienes gestionan las organizaciones o toman las decisiones y los encargados de administrar al personal, les ayudan a tomar las decisiones respecto a posibles ascensos, cambios de ubicación o rotaciones, o también posibilidad de tomar decisiones de decir vamos a desvincular a esta persona porque realmente no alcanza a cubrir nuestras expectativas y por más que se le dieron oportunidades, capacitaciones, oportunidades de poder realmente mejorar, no lo hace, no demuestra compromiso, no cumple
con sus responsabilidades, entonces realmente no está en condiciones de seguir trabajando con nosotros. Permite determinar también si es necesario volver a capacitar en alguna cuestión puntual a un trabajador que no está alcanzando los estándares de desempeño esperables, poder detectar si hay errores en cuanto a la descripción y el análisis del puesto, porque en realidad no lo está haciendo porque no estaba dentro de lo que era su descripción de actividades que le pertenecían, o bien si existen problemas personales que afectan al desempeño de ese trabajador. A partir de una evaluación del desempeño podemos hacer una evaluación más profunda de lo que está pasando realmente y por qué esa persona obtuvo ese nivel de desempeño. Cuando un programa de evaluación está bien planeado y desarrollado, beneficia no solo al evaluado, sino también al jefe, a la empresa y a la comunidad en general. Fíjense cómo la evaluación del desempeño impacta sobre otros procesos de administración de las personas o sobre otros factores, como son la motivación, ¿sí?, la formación y el desarrollo en el sentido de poder brindar capacitaciones si el desempeño no fue bueno, o al contrario, si el desempeño fue muy satisfactorio y muy superior a lo esperado, poder brindar ascensos, condiciones de ser promovido a un puesto superior o de hacer carrera dentro de la organización, poder realizar ajustes en cuanto a si el desempeño no es el óptimo, quizá está en una tarea que no es acorde a sus capacidades, competencias y en esta otra área o en este otro sector pueda desempeñarse mejor. Poder evaluar el potencial, como les decía hoy. Favorecer la comunicación bidireccional, que no solo sea descendente hacia abajo en el sentido de órdenes, instrucciones, sino también el ida y vuelta, ¿no? Tener un reconocimiento de mis superiores o unas sugerencias de cómo podría mejorar. Validar la selección, porque a partir de la evaluación del desempeño podemos determinar si la persona que fue seleccionada fue la indicada o adecuada o no. Si la remuneración o el salario es el adecuado, de acuerdo a la tarea que se realiza y cómo se la realiza. Quizás si el desempeño no es el mejor es porque realmente no se lo está reconociendo como debería ser. Poder realizar ajustes en lo que son las descripciones de los puestos. El clima laboral también es afectado o influye cómo cada uno se desempeña en el clima laboral. En las posibilidades de desarrollo individual, en poder mejorar el desempeño de cada uno o el rendimiento de cada uno, ¿sí? Fíjense todo el impacto que tiene la evaluación del desempeño. Algunos beneficios para los trabajadores. Le permite conocer cuáles son los aspectos del comportamiento que la organización valora. ¿En qué sentido? Si nosotros vemos una encuesta docente, por ejemplo, de aquí de la Facultad Regional Santa Fe, tiene determinados aspectos en los que los docentes son evaluados. Entonces, al momento en que el docente recibe los resultados de esa encuesta, ve en qué se lo evaluó. O tiene en cuenta para el año que viene en qué aspectos van a ser después los alumnos lo van a evaluar o van a responder a esa encuesta. Entonces, a partir de la evaluación del desempeño, el individuo puede conocer qué es lo que se valora o qué es lo que se espera de su trabajo. Tiene oportunidad también para hacer una autoevaluación y una autocrítica, ¿sí?, para poder controlar lo que es sus conductas, su comportamiento, su desempeño en sí. Estimula a brindar los mejores esfuerzos, porque uno, como les decía hoy, cuando sabe que va a ser evaluado, intenta dar lo mejor de sí, ¿sí? En el caso de que aparezcan puntos débiles o aspectos a mejorar, lleva o estimula a que ese empleado busque capacitarse para poder mejorar su desempeño y tener oportunidades de crecimiento. Para el jefe, evaluar el desempeño, tener una evaluación del desempeño estandarizada, que sea la misma para todos y que no sea una cuestión de vos me caes bien o tengo una mejor afinidad con vos, entonces te evalúo mejor, sino que haya un instrumento
estandarizado en el que se tenga que evaluar a todos los empleados en los mismos aspectos, justamente permite una mejor evaluación del desempeño de conductas concretas. Le permite también, a raíz de los resultados, tomar decisiones, ya sea para mejorar lo que no está bien o para favorecer la mayor productividad de los empleados, y le permite planificar y organizar el trabajo para que su unidad funcione en forma como un engranaje, ¿sí? Para la empresa en general, evaluar el desempeño le permite tener una noción respecto al potencial de su gente, ya sea a corto, mediano o a largo plazo. Poder identificar a los individuos que requieran perfeccionamiento en determinadas áreas, a los que estén en condiciones de ser ascendidos o promovidos, o aquellos que deben ser reemplazados. Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y las expectativas respecto a ellos. Programa las actividades de cada una de las áreas de trabajo. Permite dirigir y controlar el trabajo y establecer las normas y procedimientos en que ese trabajo va a ser llevado a cabo. Y como otro beneficio, invita también a los individuos a participar en la solución de los problemas y consulta su opinión antes de proceder o realizar algún cambio. Algunos métodos. Tenemos por un lado lo que son escalas de puntuación, donde ahí están las variables a ser evaluadas y la persona que evalúa tiene que plasmar su opinión respecto a cumplimiento, compromiso, responsabilidad. Entonces uno confiere la calificación de acuerdo a las opiniones de la persona que evalúa. La lista de verificación, lo que la persona tiene que hacer es ir eligiendo de una serie de descripciones cuáles son las que mejor se adecúan a ese trabajador, ¿sí? Por lo general la realiza el jefe inmediato esta evaluación, donde a partir de una lista de descripciones elige la que mejor describe el comportamiento o el desempeño de su trabajador. La elección forzosa obliga al evaluador a elegir entre una o dos frases, ¿sí?, que mejor describen al desempeño del empleado. Y acá ya eso no se le permite que el evaluador sea quien plantea su opinión, sino que tiene que elegir entre ya definiciones o calificaciones establecidas. Método de registro de acontecimientos críticos. Se plantea o se evalúa cómo el trabajador respondió ante situaciones críticas en el desempeño de sus tareas, o cuando surgió algún problema concreto, cómo fue su rendimiento, su productividad. Autoevaluaciones, donde se le pide a la propia persona que sea quien realice su autoevaluación, qué puntaje te pondrías a vos mismo. La administración por objetivos, que es una administración de tipo más participativa, donde empleados y jefes se reúnen y juntos van estableciendo los objetivos en los que se va a evaluar, cuáles van a ser las expectativas que se tienen por parte del jefe y del empleado, cuáles van a ser los objetivos, y luego juntos evalúan los resultados obtenidos. Los test, ¿sí?, psicológicos que permiten determinar el potencial o el nivel de competencia de algunos empleados, ¿sí? Evaluar, por ejemplo, el grado de liderazgo que tiene una persona. Hola. Profe, María. Sí. Nos vamos a retirar porque necesitan el aula. ¿Cómo no? Ya termina, es la última diapositiva. Está todo en el campus y nos vemos el jueves, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, hasta el jueves. Hasta el jueves. Bien, y por último, el método de evaluación de 360 grados, que es el más completo de todos los tipos de evaluación, porque se evalúa a la persona, su superior inmediato, sus compañeros de trabajo, la gente que tiene a cargo, es decir, sus subordinados evalúan a su jefe,
El propio empleado se evalúa a sí mismo y en el caso de que sean clientes o que se preste un servicio a terceros, los clientes, proveedores o gente con la que el empleado tiene relación también evalúan a ese empleado en su desempeño, ¿sí? Toda persona que interactúe con el trabajador realiza una evaluación respecto a ese trabajador. ¿Estamos? A ver si queda alguna otra. No, era la última. Bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos el próximo jueves entonces. Los que no subieron todavía el trabajo, hasta el jueves. Hasta el jueves. Chao, hasta luego. Profesora, cada Sí. El jueves es el cumpleaños de la ciudad de Conquista, por ende la facultad va a estar cerrada. Ah, bien, de acuerdo. Y bien. No me puedo comunicar con Patricia para que a ver si de alguna forma pueden ver, de alguna forma de poder conectarnos nosotros vía internet. Ah, bueno, le voy a transmitir. ¿De qué regional es? Reconquista. Conquista, perdón. Yo le comunico ahora a Patricia y que ella cualquier cosa les avise por campus. Si no, va a estar grabada la clase, ¿de acuerdo?